Muy buenos días con todos los presentes. Es un gusto y un placer para mí poder dirigirme a ustedes el día de hoy. En primer lugar, quiero felicitar la iniciativa del colectivo de Los Pacientes Importan y de todas las agrupaciones por estar siempre presentes y compartir sus experiencias y también motivar a nosotros los profesionales a que podamos compartir y aprender también. Y felicitar también al Colegio Médico del Perú por el apoyo y el soporte para que se pueda dar este importante evento, ¿no? Al doctor Carpio por su apoyo en la organización. Bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me han solicitado, que es la importancia del tamizaje neonatal. Bueno, siempre en mi declaración de conflicto de interés declaro no tener ningún tipo de conflicto de interés para la realización de la presente charla. Vamos a hablar de estos tópicos. Primero vamos a hablar de los errores innatos de metabolismo en general, porque la mayoría de condiciones que se tamizan, ¿no?, en estos programas de tamizaje neonatal son condiciones metabólicas. Luego vamos a hablar de la historia del tamizaje neonatal en general, dónde inició, luego el desarrollo del tamizaje en el Perú y cómo podemos confirmar el diagnóstico, ¿no?, de estos errores innatos de metabolismo. Entonces, ¿qué son los errores innatos del metabolismo? Son condiciones genéticas que individualmente van a ser raras, pero colectivamente van a ser numerosas. De hecho, la incidencia mundial es 1 en 1900 y se dice que aproximadamente hay 500 desórdenes metabólicos que pueden ser hereditarios. Se van a manifestar en cualquier etapa de la vida. De hecho, en la niñez es la etapa más frecuentemente donde se manifiesta, pero puede presentarse en la adultez o en la adolescencia, y las formas más severas de hecho se van a presentar en la forma o en el periodo neonatal, y que puede incluso conllevar a la muerte o a una discapacidad severa si es que no se tratan. Entonces, estos errores innatos del metabolismo están causados por defectos enzimáticos o de cofactores y transportadores de vías bioquímicas que van a metabolizar estas sustancias, las macronutrientes que están dentro de los alimentos que ingerimos, que son los lípidos, los carbohidratos y la vitamina. Y este defecto en su metabolismo van a ocasionar acúmulo de sustancias tóxicas o deficiencia de metabolitos esenciales, ¿no? Y esa va a ser la causa generalmente del daño que pueden producir los errores innatos de metabolismo, que generalmente se entienden como bloqueos metabólicos o bloqueos enzimáticos, y el mecanismo de daño que pueden producir ya sea por deficiencia o por acúmulo o por la activación de vías metabólicas alternas que van a provocar también la producción de metabolitos que van a ser tóxicos a nivel neurológico o de otro órgano. ¿Cuáles son las dificultades para el diagnóstico de errores innatos de metabolismo? Que generalmente son muy heterogéneos, hay una heterogeneidad genética, es decir, muchos genes pueden ocasionar síntomas semejantes, hay una heterogeneidad clínica también, es decir, que una misma condición genética puede tener diferentes fenotipos. En algunas personas se va a manifestar de una forma leve, en otras muy severa. Entonces no va a ser fácil identificarlas, sobre todo las formas leves, ¿no?, o intermedias. Hay una falta de conciencia clínica sobre estas enfermedades raras. En las escuelas de medicina pues aprendemos lo que afecta a mayor porcentaje de la población, pero el tiempo y la memoria pues no alcanza para abarcar absolutamente todas, ¿no? Entonces, y generalmente las que dejamos por temas o razones de tiempo pues son las enfermedades raras. Sin embargo, estos eventos tan importantes son justamente para poder promover, ¿no?, el conocimiento y al menos las pautas o las banderas rojas que nos dicen cuáles qué signos son los cardinales para poder sospechar una enfermedad rara o una enfermedad metabólica, ¿no? La otra dificultad que tienen los errores innatos de metabolismo al momento del diagnóstico son que son asintomáticos, es decir, nace un bebé y es lindo, ¿no? O sea, no tiene ningún problema externo. El problema va a ser cuando empieza a consumir los nutrientes, ¿no? Algunos se van a manifestar desde el primer día, como en la galactosemia, que el problema va a ser la falta o la dificultad en el metabolismo de la galactosa, que es el azúcar de la leche, y puede provocar falla hepática, ¿no?, cataratas.
O algunos otros se van a manifestar más adelante, de repente por un periodo, un momento crítico de la vida, como por ejemplo el niño se enferma de una gripe, de una diarrea, y esta descompensación metabólica va a generar la activación de otras rutas, porque va a requerir el cuerpo mayor metabolismo, y entonces ahí también pueden haber descompensaciones, sobre todo en el grupo de los defectos de beta-oxidación, trastorno del ciclo de la urea, ¿no? Y entonces el niño puede estar críticamente enfermo y de repente llegar a la UCI, cuando un día antes estaba completamente normal. Entonces, esa es la gran dificultad que tenemos para el diagnóstico de los errores innatos. Además que la sintomatología puede ser inespecífica, en algunos casos solo retardo del desarrollo, o falla de Medro, ¿no? Retardo del crecimiento, y además hay una odisea diagnóstica que muchos pacientes lo conocen perfectamente bien y lo pueden explicar mucho mejor que yo, pero a qué llamamos en general esta odisea diagnóstica, como en la historia de la odisea, ¿no? En donde tienen que ir por diferentes caminos, laberintos, ¿no? Hasta llegar al punto final, y eso puede tomar muchísimo tiempo, ¿no? No solo cita con un médico, sino múltiples médicos, múltiples especialidades a lo largo de varios años, ¿no? Incluso se dice que muchos pacientes con enfermedades raras fallecen sin un diagnóstico. O sea, de ahí la importancia. Entonces, ¿cuándo sospechar un error innato de metabolismo en un pequeño, en un recién nacido, un paciente pediátrico o en general? Una persona, cuando hay una descompensación metabólica aguda, ¿no? O sea, de repente estaba bien y de repente entra en acidosis o hipoglicemia, ¿no? Y se pone muy mal, o hay una hepatomegalia, ¿no? Que es el aumento de volumen del hígado, afectación hepática, renal, afectación de múltiples órganos, pueden haber también debilidad muscular o hipotonía muscular, discapacidad intelectual, ¿no? Hay niños, por ejemplo, con fenilcetonuria, que pueden estar caminando por ahí con diagnóstico de trastorno del espectro autista, y después resulta que cuando nace el segundo bebé, le hacen la prueba de tamizaje, porque nació justo, digamos, en una clínica o en un hospital que lo ofrece, y tiene PKU. Y cuando se hace la historia, tengo un hijito que tiene problema de aprendizaje o tiene trastorno de espectro autista, vamos a hacerle la prueba y sale positivo, ¿no? Entonces, esos son todavía, ¿no? Los rezagos de no contar con un programa al 100% de tamizaje neonatal, que se está trabajando mucho, que el país está avanzando, pero que todavía nos falta, sobre todo llegar a las partes más lejanas, ¿no? Más profundas del país. Y la falla de Medro también, ¿no? El retardo de crecimiento. También, estos son algunos de los síntomas, hay muchos más, de hecho. Cualquier anomalía del desarrollo, o sea, que salga de los patrones de desarrollo normal, amerita una evaluación, sobre todo de un niño, por una especialidad. En este caso el pediatra lo puede detectar, lo puede derivar también a genética. En genética vamos a indagar un poco más sobre el heredograma, la historia familiar, ¿no? Y ver si es que esto puede tener un origen genético. Ahora, ¿cuándo parte o cuándo nace el tamizaje neonatal? Gracias a este señor, el señor Robert Guthrie, que publicó un método simple para detectar la fenilcetonuria, ¿no? En el año 1963, en una población de recién nacidos sanos. Es a partir de ahí entonces que utilizó un método en el cual colectaba, como ahora se colecta la sangre, las gotitas de sangre en un papel filtro, y luego a través de un método de inhibición enzimática pudo detectar los recién nacidos que tenían, ¿no? En la sangre niveles elevados de fenilalanina. Entonces, en ese año, inmediatamente que se comprobó la utilidad de este método para poblaciones, ¿no? Que es el fin del tamizaje, hacer en población sana, no en población que tiene síntomas. Entonces, a partir de ahí, ese mismo año, en Estados Unidos, en Massachusetts, se comenzó a realizar pruebas de detección obligatoria, ¿no? Universales para la fenilcetonuria. Y otros estados luego comenzaron a establecer programas de detección para recién nacidos. En el año 90, o sea, ahí fueron implementándose en muchos otros lugares, en Canadá también, otros estados, y en el año 90 es donde aparece esta otra técnica que es la espectroscopía de masas en tándem, que es en este momento la prueba, digamos, gold estándar para el tamizaje neonatal, porque nos permite detectar una gran cantidad de enfermedades, ya no una, sino entre 60, 90, dependiendo del plan. Y esta técnica, que en principio se usaba para medir acilcarnitinas en orina,
resulta que se demostró la utilidad no solo para lo que había sido creada, sino también para la detección de otros analitos en muestras de sangre de cribados, ¿no?, de recién nacidos. Entonces, ¿cuál es el objetivo entonces del tamizaje neonatal? ¿Qué nos puede permitir hacer el diagnóstico presintomático? Es decir, antes de que inicien los síntomas en una persona aparentemente sana, que además vamos a detectar condiciones que sean tratables, para las cuales haya un tratamiento específico y podamos iniciar de forma temprana el cuidado médico, el tratamiento, el manejo nutricional y de esta manera prevenir o reducir la morbilidad y la mortalidad. Ese es el objetivo del tamizaje neonatal. O sea, no vamos a tamizar todas las enfermedades, no tendría tampoco sentido tamizar para una enfermedad en la cual lamentablemente no tengamos todavía un tratamiento que ofrecer. Podemos hacerlo cuando aparezcan los síntomas y no va a cambiar en nada el hacerlo años antes o después, pero en el caso del tamizaje sí. Sí, porque vamos a cambiar radicalmente el futuro de esa persona. Entonces, la mayoría de las condiciones tamizadas, como les mencionaba, van a ser metabólicas. Sin embargo, pueden incluirse otros desórdenes no metabólicos funcionales que incluso en Perú se han incluido dentro de nuestra normativa, ¿no? Y estas condiciones tamizadas no van a ser evidentes. No voy a tamizar, por ejemplo, un recién nacido síndrome Down, porque ya es evidente, ¿no es cierto? Entonces vamos a tamizar condiciones que no sean evidentes al nacimiento y que sin tratamiento se pueda producir una discapacidad o muerte, ¿no? Ahí es, digamos, la real importancia de invertir, porque finalmente también es un presupuesto que va a ser dirigido a hacer pruebas a toda una población. Entonces, se imaginan en soles cuánto puede costar. Entonces, obviamente tenemos que discriminar bien qué enfermedades van a ser las que cumplen los mejores criterios para poder ser tamizadas. Y recordar también que la prueba de tamizaje no es una prueba confirmatoria, y que un tamizaje positivo no me indica que tenga una enfermedad. De hecho, hay muchos falsos positivos o incluso pueden haber falsos negativos. Entonces, la importancia del tamizaje es poder detectar una población que puede estar en riesgo, un grupo de riesgo, y a este grupo de riesgo yo le voy a hacer otras pruebas, ¿no?, que puede ser una segunda muestra de tamizaje, y si vuelve a salir alterado, paso a pruebas confirmatorias, que pueden ser bioquímicas, dosaje de actividad enzimática o pruebas genéticas. Y los que salen negativos, sí, me quedo más tranquila y simplemente continuamos los controles habituales. Ahora, ¿qué criterios se pueden utilizar para la selección de condiciones e incluir en el tamizaje neonatal? Hay criterios mínimos que en el año 2006 la Asociación Americana de Genética Médica y Genómica lo indicó, ¿no?, que eran estos tres, que se puede identificar en un tiempo que puede ser 24 a 48 horas después del nacimiento, en el que normalmente no se va a detectar clínicamente, ¿no? Luego, que exista una prueba con la sensibilidad y especificidad adecuada para poder detectarla. Y que existan beneficios demostrados que la detección temprana, la intervención oportuna y el tratamiento eficaz de la afección, ¿no? O sea, que realmente existe un beneficio para todas estas intervenciones. Ahora, uno de los países que fue pionero, ¿no?, en la implementación del tamizaje es Estados Unidos, que en el año 2008, luego se inició muy temprano, ¿no?, desde que Guthrie en 1967 hizo su publicación, pero luego se fueron ampliando y recién en el año 2008 es donde se establece una ley que indica cuáles son las condiciones mínimas a ser tamizadas en el país, ¿no? Entonces, son 29 condiciones actualmente que incluyen 9 acidemias orgánicas, 5 defectos de oxidación de ácidos grasos, 6 trastornos de metabolismo de aminoácidos, otros errores innatos de metabolismo, endocrinopatías, ¿no?, como el hipotiroidismo, hemoglobinopatías, la hipoacusia, que es un trastorno funcional o sensorial, y la fibrosis quística, ¿no? Esas son las 29 condiciones mínimas que se tamizan en Estados Unidos, que todos los estados deben hacerla, y hay otras 25 targets secundarios. Estamos hablando alrededor de unas 54 condiciones que se van a tamizar en todos los recién nacidos.
Esta es simplemente una tabla que nos muestra específicamente cada una de estas condiciones. Las aminoacidopatías, se utiliza la técnica de la espectroscopía de masas en tándem, que aquí en Perú, bueno, de forma privada se lo pueden hacer, y a nivel estado como tamizaje no se ofrece todavía, se utilizan otras técnicas, otros métodos, pero el Hospital del Niño tiene un espectrómetro de masas y lo hace para pacientes cuando hay sospecha, ¿no?, de alguna de estas condiciones. Luego tenemos las endocrinopatías, que esas sí las evaluamos en el programa de tamizaje a nivel nacional, que es el hipotiroidismo congénito y la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no?, entre otras como la fibrosis quística, que ahora se está trabajando también, y problemas sensoriales como la hipoacusia. Otro listado eran los 25 target secundarios que también son obligatorios en Estados Unidos, en todos los estados, y de hecho hay estados que incluso ofrecen muchas más, ¿no?, pero digamos que la ley garantiza estos mínimos para todo recién nacido en Estados Unidos, ¿no? Ahora, ¿cómo va el tamizaje en el Perú? Tenemos una línea de tiempo en el cual, en el año 97, 30 años después de que se aprobó que se demostró, ¿no?, la utilidad del papel filtro y la prueba de inhibición enzimática en Perú, se declara, ¿no?, el Ministerio de Salud declara el tamizaje para el diagnóstico de hipotiroidismo congénito, ¿no?, de uso necesario. Luego, en el año 2002, se inicia el tamizaje neonatal en la Seguridad Social para 4 condiciones, pero como algo local. Y en el 2003 inicia el tamizaje a nivel del MINSA, en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Finalmente, en el 2009 se establece un plan piloto de tamizaje neonatal a través de un convenio del Ministerio de Salud con una asociación civil, Valle del Arcoíris, donde se comprometen a poder atender o hacerse cargo del financiamiento de unas 15.000 pruebas para recién nacidos, ¿no? Y es así donde se inicia, pues, este plan piloto con la participación tanto del Instituto Materno Perinatal como del Hospital Docente Madre Niño San Bartolomé para estas condiciones, ¿no?, que es el convenio incluía el hipotiroidismo, hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria y fibrosis quística. Sin embargo, me parece que se iniciaron las 3 primeras y recién ahora se están desarrollando para la fibrosis quística. Luego, en el año 2011, ustedes y todos sabemos, ¿no?, que el Perú está dividido en subsistemas de salud, no tenemos un sistema único de salud. Entonces, el Seguro Social es uno de los subsistemas que más o menos tiene una cobertura de un 30% de la población. Y desde el año 2011, el Seguro Social, pues, ofrece a todo recién nacido el tamizaje neonatal para 4 condiciones, ¿no?, que es hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal, fenilcetonuria y galactosemia, y con una cobertura alrededor de 90%, ¿no?, aproximadamente. Entonces, podemos decir que cualquier recién nacido del Seguro Social en cualquiera de los centros va a poder acceder con mayor facilidad a un tamizaje neonatal, hace ya más de 10 años. En el 2013 se crea se promulga la ley 29885, que ya le da un sustento, ¿no?, al programa de tamizaje neonatal universal, y incluye otras 4 condiciones que previamente habían sido consideradas en la resolución ministerial del MINSA en el año 2003, en donde solo se incluía el hipotiroidismo congénito. En el año 2013 se aprueba también el reglamento de esta ley, y en el año 2019 se elabora la norma técnica de salud para el tamizaje neonatal, ¿no?, que incluyen ya 6 condiciones, las que habíamos mencionado: hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal, fenilcetonuria, fibrosis quística, y 2 funcionales, que son la hipoacusia y la catarata congénita. Finalmente, este año sale la ley 31975, que modifica la previa, en donde nos menciona que todo nacido vivo, ya se establece más claramente el derecho, ¿no?, de todo nacido vivo, que dentro de los primeros 28 días de vida tiene derecho al examen médico detallado, que incluye el descarte de 7 condiciones. Entonces, se está añadiendo una condición más, que es la cardiopatía congénita, ¿no?, a través del pulsoxímetro, la evaluación con el pulsoxímetro. Y además se establece el 28 de junio de cada año el Día Nacional de la Concientización de la importancia del tamizaje neonatal.
Entonces estas son, bueno, lamentablemente aquí el cambio de computadora ha deformateado la letra, pero estas son las 7 condiciones que ya le hemos venido mencionando. Las 4 primeras son metabólicas, las 2 de abajo, hipoacusia y catarata, son sensoriales, y la cardiopatía congénita. Este es lo que manda la ley. Y bueno, está también los detalles de los procedimientos y la forma de trabajo están establecidos en la norma técnica de salud del Ministerio de Salud. Y a nivel de salud, que también se ha mantenido 4 condiciones que incluyen las 3 primeras: fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal, hipotiroidismo y galactosemia, ¿no? Que es lo que hace y está pendiente para implementar fibrosis quística, y catarata congénita se hace a todo recién nacido, ¿no? Con el reflejo rojo. Lo que faltaría sería la hipoacusia, ¿no? Y la cardiopatía congénita se hacen, pero en algunos establecimientos, por ejemplo el Hospital Rebagliati sí tiene el tamizaje para cardiopatía, pero no lo hacen todos los centros. Ahora, en esta norma técnica también se establecen los laboratorios de referencia para tamizaje, que son básicamente para la colección y el análisis, procesamiento de muestras para las condiciones metabólicas, ¿no? Y son el Instituto Materno Perinatal, el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé y el Hospital Rebagliati como eSalud. Bien, y en esta norma técnica entonces nos dan algunos detalles de cómo se procede para el caso del tamizaje neonatal para las condiciones metabólicas, donde dice que la muestra de talón debe ser a las 48 horas de vida, y si es que el paciente sale de alta va a tener que ser en su primer control, ¿no? Y bueno, la parte técnica de la toma de muestra pues lo realizan las enfermeras, previa asepsia, antisepsia en las zonas laterales, ¿no? Como lo marca el talón del bebé, del recién nacido, ¿no? Tienen que calentarlo por unos 3 minutos aproximadamente, y luego ya previa asepsia, antisepsia con la lanceta es donde van a hacer, ¿no? Esta toma, digamos, la lanceta nos permite obtener luego las gotas de sangre que van a ser colocadas en la tarjeta o el papel filtro, ¿no? De tamizaje. Entonces esta es la tarjeta de tamizaje que nos dice la normativa, donde se llenan los datos de la madre, del recién nacido, que es importante, la fecha y hora de nacimiento y la fecha y hora de toma de muestra. Y en la parte izquierda pues vamos a tener 4 gotas que luego van a ser secadas y ser a temperatura ambiente, y luego van a ser enviadas al laboratorio de referencia, ¿no? Mientras que el tamizaje neonatal de hipoacusia nos menciona que se realiza a través de la prueba de emisiones otoacústicas entre las 24 y 48 horas de vida, y a más tardar antes de que cumplan un mes de edad, ¿no? Entonces, esta es una prueba no invasiva que se debería hacer a todo recién nacido, pero el poder hacerla implica tener que invertir para la compra de estos equipos, ¿no? Lo que todavía a mí me parece que todavía no se está haciendo, lo de metabólico sí, ¿no? De hecho, en el Hospital Rebagliati, por ejemplo, no tenemos equipo para emisiones otoacústicas todavía, ¿no? Entonces, si bien es cierto, está en la normativa, darle la viabilidad, entonces a veces no es tan fácil, sino es conseguir el presupuesto, ¿no? Y esto finalmente hay que hacerlo, y las autoridades pues van a tener que gestionarlo. De hecho, seguro el servicio de neonatología ya lo ha pedido, ¿no? Pero como ustedes saben, pues la compra de equipos no es una compra que se hace de un día para otro, sino un presupuesto que a veces demora 2 o 3 años, ¿no? En cuanto al tamizaje neonatal de catarata, esto sí es más sencillo, con una linterna, y se hace la inspección ocular y el examen de reflejo rojo en ambos ojos, y su normalidad constituye requisito para el alta hospitalaria, ¿no? Y además de evaluar ¿no? externamente cómo están los ojos, se evalúa el reflejo del parpadeo, el reflejo pupilar y el reflejo rojo, la prueba de Bruckner, ¿no? En la imagen inferior, en el lado derecho, podemos ver que el reflejo rojo está un poco más opaco, y esto sería una señal de una catarata congénita. Bien, esta es una nota que la publicó el MINSA en junio del 2024, donde nos mencionan que las pruebas de tamizaje neonatal a cargo del MINSA están en una cobertura de un 85%.
No tenemos todavía, al menos no hay una información pública para ver cuántos son los resultados, ¿no? De cuántos niños se han detectado, y en qué regiones, ¿no? Entonces seguro ya más adelante los encargados pues prepararán esta información, que es importante también, ¿no? Para evaluar la utilidad del programa. De salud también, bueno, cada año coloca notas sobre el tamizaje, ¿no? Y por qué es importante. En el periodo 2008-2016, que esto fue un paper que se presentó en uno de los congresos de tamizaje neonatal y errores innatos de metabolismo, se estudió un periodo de 8 años donde se habían tamizado casi 800.000 neonatos con una cobertura promedio del 91%, ¿no? Vemos en el primer gráfico que hay obviamente desde sus inicios, y luego se ha mantenido en una cantidad más o menos constante, ¿no? Y en la parte inferior, en el gráfico, vamos a ver también la cobertura, ¿no? Obviamente la cobertura puede depender también de la disponibilidad de los reactivos principalmente, ¿no? A veces cambios de tecnología pueden generar una falta de reactivos y una demora o limitaciones para la cobertura. Pero en promedio se ha calculado una cobertura de un 91%. Y en ese periodo se detectaron 294 casos positivos, que incluían por el mayor porcentaje hipotiroidismo, hiperplasia suprarrenal congénita y en menor porcentaje fenilcetonuria y galactosemia. Entonces, casos positivos que ameritaban luego estudios confirmatorios, ¿no? Y la incidencia de estos casos positivos estaban alrededor de 1 en 3.200 para hipotiroidismo, 1 en 22.000 para hiperplasia suprarrenal congénita, 1 en 46.000 para PKU y 1 en 37.000 para galactosemia, que eran cifras más o menos similares a las que se habían reportado en otros programas de tamizaje. Bien, ahora, para poder hablar de pruebas confirmatorias, en realidad, por ejemplo, el hipotiroidismo no requerimos una prueba genética generalmente si no hacemos el dosaje de TSH y T4, ¿no? Que ese es uno de los más sencillos, pero para el resto de condiciones que sí son puramente genéticas, como la fenilcetonuria, galactosemia o incluso la hiperplasia suprarrenal congénita, podemos hacer uso de pruebas pruebas de ADN, ¿no? Que nos permiten identificar las mutaciones y también nos permiten brindar una asesoría adecuada a los pacientes, a los padres, sobre todo cuando son parejas jóvenes que de repente tienen su primer bebé y quieren tener nuevos niños, y entonces para poder orientarle de los riesgos de una manera más adecuada, pues requerimos de estas pruebas genéticas. Solamente esta es una imagen que me gusta compartirla porque nos permite tener una idea del nivel de alcance de las pruebas genéticas. Entonces, si esto fuera todo nuestro ADN, fuera esta manzana, todo nuestro ADN que tenemos en las células, en el núcleo celular y también en las mitocondrias, entonces, si hiciéramos un estudio de genoma completo, que es el estudio más amplio que existe en el mundo en este momento como prueba genética, pues podríamos analizar cualquier alteración o incluso hay más probabilidad de detectarla, ¿no? El otro estudio, que es el secuenciamiento del exoma, es como analizar una tajadita de esta manzana, ¿no? El exoma vendría a ser la cantidad de genes o de ADN que va a codificar para producir una proteína, que en este caso puede ser una enzima que ayuda a metabolizar alguno de estos macronutrientes que hemos conversado. Entonces, cuando yo me hago un estudio de exoma, que es un estudio súper amplio también, en realidad solo estoy evaluando el 3% de todo mi ADN. Y ahí es importante para poder entender también cuáles son las limitaciones y los alcances de las pruebas genéticas, ¿no? Porque a veces uno se hace una prueba, por ejemplo, un cariotipo, está normal y cree que no tiene nada, ¿no? O sea, salió normal, entonces no tengo ninguna enfermedad genética. Y en realidad la prueba de cariotipo, por ejemplo, es un estudio de genómico también, pero muy básico y que detecta macroalteraciones, lo que se va a ver en el microscopio, básicamente.
los problemas en los genes, como estas condiciones metabólicas, no van a poder detectarse por esta prueba, sino van a requerir ya sea un panel de genes, que sería lo más básico, ¿no? Si el exoma era una tajadita de la manzana, pues el panel de genes es un mordisco de esa manzana. Entonces, son paneles de genes específicos para un fenotipo. Entonces, hay panel de genes para errores innatos de metabolismo, por ejemplo. Hay panel de genes para enfermedades neuromusculares, ¿no? O panel de genes para enfermedades del tejido conectivo. Entonces, cuando tenemos una condición que tiene síntomas muy específicos que me permiten agruparlo, ¿no?, en un fenotipo, entonces puedo yo solicitar un panel de genes y con eso diagnostico. Y es muy probable que eso sea suficiente. Sin embargo, cuando tengo síntomas diversos, ¿no?, en órganos como por ejemplo el corazón, y también tengo problemas metabólicos, y también tengo problema neurológico, y son muchos sistemas los afectados, o las posibilidades diagnósticas son muy amplias, entonces quizás sería lo más recomendable hacer un exoma, ¿no? De hecho, hemos tenido pacientes con enfermedades metabólicas que se han diagnosticado por exoma porque tenían hipotonía nada más. Obviamente no se les hizo un tamizaje, quizás en el tamizaje se hubieran detectado, pero como solo tenían hipotonía, se les hizo un exoma y ahí se detectaron las alteraciones. Entonces, si un panel de genes es negativo, en realidad no me descarta al 100% una condición genética, sino solamente me reduce la posibilidad, pero aún quedo en riesgo residual, que si mi sospecha sigue siendo una condición genética, quizás podría ampliarlo a un exoma o a un genoma. Obviamente la cantidad de información que se analiza es mucho mayor cuando tenemos exoma o genoma, y aquí sí es importante contar con la muestra de los padres para poder tener mejor rendimiento a la hora de evaluar variantes, ¿no? Entonces, estos son los paneles, o cuál sería la utilidad de estos paneles genéticos para errores innatos de metabolismo como ya pruebas confirmatorias, ¿no? Si yo tengo un tamizaje alterado, mi siguiente paso podría ser también metabólico, con otros metabólicos que a veces también son complejos y no están siempre disponibles, pero una opción también es ir directo a los genes y evaluar a través de los paneles genéticos. ¿Se fue la luz, creo? Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola. Creo que se ha ido un poquito la... Hola, hola, hola. Ahora sí. Ya. Entonces, el panel genético para errores de metabolismo tiene, digamos, la utilidad de que pueden tener un diagnóstico más rápido, entre 14 y 21 días ya tenemos un resultado, a un menor costo en comparación con el exoma o genoma, puede considerarse como una investigación de primera línea también, y mejora el diagnóstico de errores innatos en la práctica clínica. Mientras que el secuenciamiento del exoma o genoma, existe una mayor probabilidad de identificar genes causantes de enfermedad en caso de consanguinidad, por ejemplo, cuando hay matrimonios, ¿no?, entre primos o familiares en común, cuando hay otros hermanos afectados, sobre todo cuando se incluye en el análisis a los padres, ¿no? Eso llamamos el análisis del exoma trío o genoma trío, que es analizar al niño y sus padres. Y además está indicado cuando el paciente tiene una alta sospecha de un error innato de metabolismo, pero presenta signos clínicos heterogéneos, ¿no?, que era lo que les mencionaba, o hallazgos bioquímicos insuficientes, en la cual no tenga certeza hacia qué condición voy a diagnosticar, y entonces hay un diagnóstico diferencial muy amplio. ¿En qué momento realizar entonces el estudio genético? Que hablaríamos de cualquiera de estos, panel genético, exoma o genoma, cuando existe una historia familiar positiva, es decir, ya tengo un antecedente previo, cuando hay un estudio metabólico sospechoso de error innato de metabolismo, o cuando hay un tamizaje neonatal positivo, ¿no? ¿Sí? Entonces podríamos ir ante un bebé con tamizaje positivo, le hago una segunda muestra, vuelve a salir positivo, entonces me voy a un panel genético, por ejemplo, podría ser una opción. Y bueno, ya para terminar, a manera de conclusión, podemos decir que el tamizaje neonatal es una estrategia fundamental para la disminución de la morbilidad, discapacidad y mortalidad temprana. El objetivo del tamizaje neonatal es la detección temprana, ¿no?, y la instauración de un manejo precoz de las condiciones tamizadas, con la finalidad de que los recién nacidos desarrollen su potencial y puedan tener una vida normal y con calidad, ¿no?, que es lo que queremos, ¿no? Es necesario complementar el tamizaje con pruebas diagnósticas confirmatorias en los casos con resultados positivos.
Y finalmente se requiere, ¿no?, del compromiso político y financiero para el éxito de un programa de tamizaje neonatal. Es decir, la ley está, pero la ley no me garantiza un presupuesto, ¿no? Entonces la ley tiene que venir con un reglamento, y ese reglamento con todo un compromiso político, ¿no?, del gobierno de poder financiar estas condiciones, que no solo van a ser, o sea, que no solo se va a financiar el tamizaje, sino también hay que pensar en todo lo que viene después, ¿no?, que es el tratamiento que le vamos a ofrecer. O sea, yo garantizo el tamizaje, pero no garantizo las fórmulas, no garantizo, o sea, algún tratamiento específico. Entonces hay que pensar en como un global y pues requerimos todavía de mucho trabajo y tenemos mucho camino por delante. Gracias. Si tuvieran alguna pregunta, igual mientras por ahí van pensando en su pregunta, quería invitarlos. Hay una jornada de ética, investigación e innovación que está organizando el Comité de Ética del Hospital Rebagliati. Es gratuita, va a ser virtual y presencial. Los cupos son limitados porque el auditorio es pequeño, y igual nos pueden seguir de manera virtual. Para los que deseen. Hay otro curso que es gratuito también de CENATE, del Centro Nacional de Telemedicina de Salud, que es un curso de asesoría genética totalmente libre para cualquier interesado. Ahí también está el código QR para que puedan ingresar. Es sencillo y está dirigido a población general y profesionales interesados. Y bueno, a los que les gusta investigar, la revista Médica Rebagliati también está lanzando, va a lanzar su segundo número, y están invitados a poder enviar sus artículos también. Gracias. Sí. Sí. Okay.